Muy buenos días, doctores. Bienvenidos a una nueva conferencia del Centro de Diagnóstico por Imágenes, donde vamos a hablar acerca del impacto del hallazgo radiográfico en el diagnóstico y planificación de tratamientos odontológicos. Como bien sabemos, todos los profesionales de la salud estamos siempre en la búsqueda del diagnóstico del paciente. Ante ello, nosotros podemos estar frente a diversos tipos de pacientes. Uno de ellos es un paciente con sintomatología, que muestra signos clínicos evidentes y también bajo relato puede tener algún tipo de síntoma. Para ello, nosotros tenemos que tener un protocolo de evaluación. Como en este caso, el paciente presenta aumento de volumen en la región mandibular posterior, tanto del lado derecho como izquierdo, y es ahí donde nosotros vamos a enfocar o vamos a averiguar cuál es la causa de ese aumento de volumen con exámenes auxiliares. Entonces, observamos que en la radiografía panorámica se evidencia en la región posterior mandibular del lado derecho e izquierdo con compromiso de las ramas mandibulares imágenes radiolúcidas multiloculares, los cuales son de gran tamaño y evidenciamos pues expansión de la cima del reborde de la basal mandibular y bajo el criterio clínico que acabamos de ver también expande tablas óseas. Entonces tengo a mi paciente con sintomatología que he diseñado mi protocolo de evaluación y encuentro la causa de ese signo radiográfico. Luego tengo los pacientes sin sintomatología que considero yo son un poco más difíciles, puesto que al no presentar ningún tipo de síntoma hay que ser más detalloso al momento de hacer la evaluación imagenológica. Un paciente que no presenta síntomas y no presenta alteraciones. Ahora tenemos los pacientes sin sintomatología pero con alteraciones, o sea, que yo encuentre alguna entidad fuera de la evaluación normal. Y aquí evidenciamos pues la presencia de dos piezas supernumerarias, dos menciones retenidas en posición horizontal, las cuales están proyectadas a nivel apical de piezas antero-superiores. Luego, paciente con sintomatología, o sea que tiene un motivo principal, pero además nosotros encontramos alteraciones. En este caso, el paciente viene por dolor y molestia en pieza 46 y pieza 47, donde observamos que en la pieza 46 hay un tratamiento de conducto defectuoso, ¿no? Con una lesión osteolítica, y en la pieza 47 hay una pérdida de estructura coronaria distal amplia, hay compromiso pulpar, y vemos que estas lesiones osteolíticas están generando una reacción del hueso, una osteitis condensante, en la cual está comprometiendo las corticales del conducto dentario inferior, las cuales observamos esclerosadas y engrosadas. Pero adicional a esto encontramos esta alteración de número, porque esta es una pieza supernumeraria, un distomolar. Entonces miren todos estos tipos de pacientes que nosotros podemos encontrarnos dentro de la búsqueda del diagnóstico. Y estas alteraciones que les hago mención son los famosos hallazgos radiográficos, que podemos definirlos como toda entidad encontrada de forma incidental en un estudio por imagen que no se encuentre relacionado con el propósito de estudio, ¿no? Entonces tenemos tipos de hallazgos radiográficos de origen dentario, óseo, origen de tejidos blandos. Algún ejemplo, miren, el famoso defecto óseo de Stafne, ¿no? Que para poder distinguirlo, por lo general siempre lo encontramos por debajo del conducto dentario inferior. Recuerden, entidades que quizás tengan un origen odontogénico se encuentran por encima del conducto dentario inferior. Entidades de origen no odontogénico por lo general debajo del conducto dentario inferior. Y es lo que aquí observamos. Miren, un defecto óseo de Stafne, ¿verdad? Luego tenemos un defecto óseo de Stafne, que no es muy común, pero miren, lo observamos a nivel del tercio superior de rama con el cuello del cóndilo. Es un defecto óseo de Stafne a nivel condilar, totalmente hallazgo radiográfico. O aquí es una evaluación general del paciente, no presenta ninguna sintomatología, pero observamos una imagen radiolúcida de forma redondeada a nivel del tercio apical de piezas 43 y 44. Tuvimos la suerte de poder hacerle una tomografía y observamos pues que la imagen no es tan hipodensa, tiene zonas de mayor densidad, o sea, más o menos podríamos decir que es una imagen mixta, que lo más probable se trate de una lesión fibroósea, ¿no? Entonces,
Miren, por hallazgo radiográfico, este tipo de lesiones no presentan sintomatología, pero sin embargo, en una evaluación de rutina, perdón, el radiólogo tiene la posibilidad de alertar al clínico de lo que pueda estar cursando dentro en los huesos del paciente, ¿no? En este caso ya pasamos a los hallazgos radiográficos de origen de tejido blando, ¿no? ¿Quién no ha visto una mineralización del proceso estiloioideo? Bastante marcada en este caso. También podemos observar lo que son las imágenes radiopacas proyectadas a nivel del hueso. Por ser radiografía, podemos ver imágenes proyectadas a nivel de rama mandibular, compatibles con tonsilolitos, o quizás algunas imágenes radiopacas más grandes, proyectadas en cuerpo mandibular, casi a nivel de la basal. Por ejemplo, esta imagen de aquí, yo puedo decir que probablemente sea una osteoesclerosis. No tengo ningún tipo de dato clínico que me diga que esto es otra, que podría ser otra entidad, ¿no? Entonces yo puedo presumir, esta entidad estará dentro del hueso, fuera del hueso, estará por delante, por detrás o en una zona alejada. Entonces, menos mal tuvimos la tomografía y podemos observar pues que esto no era una osteoesclerosis, ¿no? Esto estaba a nivel del piso de boca, ¿no? Esta imagen hiperdensa de forma irregular a nivel del piso de boca del lado derecho, que es una calcificación de tejido blando, no es un cialolito. Aquí también miren, a primera impresión nosotros pensábamos que era la presencia de un odontoma, ¿no? Que estaba en la parte más superior, pero no encontramos alguna relación que podría tratarse de un odontoma. Veíamos las diferentes densidades, ¿sí? Acá hay una densidad mayor, acá hay una densidad menor. Pacientes sin ningún tipo de aumento de volumen, sin ningún tipo de sintomatología. Es más, vino por terceras molares. Hicimos la tomografía y nos damos cuenta que esta entidad se encuentra en todo lo que es la fosa nasal del lado izquierdo, ¿no? Que presenta incluso como si fuese un botón, ¿no? Una forma bastante caprichosa. Esto es un rinolito que ha tenido un proceso de evolución bastante crónico. Sin embargo, el paciente no tenía ningún tipo de sintomatología, a pesar de que aquí, en esta vista coronal, ya se observa una expansión del piso de fosa nasal del lado izquierdo. Por ende, también no presentaba ningún tipo de obstrucción. Su forma de respirar, él mencionaba que no tenía ningún tipo de dificultad. Y los que son de tejido dentario, ¿no? ¿Quién no se ha encontrado como un mesiodens, como lo hemos visto en la parte inicial? Sin embargo, vemos la posibilidad de múltiples piezas supernumerarias, ¿no? Una hiperdoncia, en la cual nosotros quizás ya debemos de relacionarlo con alguna entidad sistémica o sindrómica. Obviamente hay que hacer mucha más pesquisa clínica, pero esta presentación de múltiples piezas supernumerarias no es normal. Entonces, nosotros al poder evidenciar esto, debemos de tener el tino de poder preguntar otras cosas para poder incluir o descartar alguna entidad sistémica o sindrómica. En este caso, aquí es fácil de poder evidenciar estas piezas supernumerarias, pero hay casos en los cuales nosotros, por quizás falta de entrenamiento del ojo, como se dice el ojo de radiólogo, no tenemos la facilidad de poder encontrar o relacionar ciertos hallazgos. Por ejemplo, acá voy a hacer un comparativo solo con la panorámica, y si yo observo cuadrante 1 con cuadrante 2, puedo ver que en el cuadrante 2 hay un distomolar, hay una pieza supernumeraria. Sin embargo, en el cuadrante 1 no está muy claro. Si yo agrando la imagen, veo que acá hay una sumatoria de densidades. Acá la densidad es un poco mayor. Eso quiere decir que hay una sobreproyección de otra estructura. Aquí también hay una pieza supernumeraria. Acá se ve más claro porque está separada y sin superposición. Sin embargo, aquí sí hay una superposición y sí se evidencia otra entidad. ¿Ok? Y bueno, entidades relacionadas a los que son patologías. Por ejemplo, ¿por qué yo digo que este odontoma es un hallazgo radiográfico? Porque mi intención clínica inicial es ¿por qué no está la pieza 1, la pieza 2 en boca? Entonces yo puedo presumir, ¿no? Tengo mis hipótesis. Quizás haya agenesia, quizás está en una posición transversal,
o quizás está en un lugar de erupción que no corresponde, o quizás hay una entidad patológica en la cual está impidiendo que esta pieza haya erupcionado de forma correcta. Motivo de consulta, ausencia clínica de pieza 2.2. Cuando yo hago la imagen panorámica, el hallazgo radiográfico del odontoma es lo que te cambia el diagnóstico. Ok, acá tenemos muy didáctico este odontoma, en la cual vemos pues la expansión de tablas óseas. Causa de este odontoma es la retención de la pieza 2.2, ¿no? Entonces hemos visto una lista de hallazgos radiográficos, pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué de importante tiene esto? O sea, ¿cómo yo puedo relacionar esto durante mi búsqueda de diagnóstico, durante mi plan de tratamiento, incluso también yo podría decir durante mi seguimiento? Entonces, ¿qué de importante tiene el hallazgo radiográfico? Primero, en el factor prevención, ¿ok? Factor prevención, factor diagnóstico pronóstico, que es muy importante para los tratamientos, y factor efecto. Vamos a explicarlo con ejemplos, ¿ok? Tengo aquí un factor de prevención. Yo observo en el cuadrante 4, en esta imagen panorámica parcial, la presencia de una colita, que vendría a ser una raíz supernumeraria, ¿ok? Puedo observar una, o incluso puedo observar dos, o incluso más de dos, de acuerdo a la alteración morfológica. Pero esto en un paciente joven pues no pasa a ser más que un hallazgo radiográfico o una anomalía. Pero ¿qué sucede cuando esto ya se convierte en un problema? Este paciente viene por repetidos tratamientos de endodoncia con fracaso. Se hizo en repetidas oportunidades, cambiaba de doctores y nunca estaba conforme, siempre sentía dolor. Entonces decidimos hacerle un estudio de tomográfico y observamos, pues, ¿no?, que la raíz mesial estaba obturada de forma correcta, la raíz distal también, pero había una raíz supernumeraria que no estaba obturada y la lesión aparentemente provenía de esa zona, inclusive comprometiendo la tabla ósea vestibular, ya que esta está siendo expandida. Entonces miren que un simple hallazgo radiográfico como una raíz supernumeraria puede desencadenar cierto problema. Factor de prevención. Importancia del hallazgo radiográfico. En este otro caso, también dentro del diagnóstico, porque este paciente vino por un tratamiento de ortodoncia y quería elaboración de terceras molares, observamos pues que se evidencia en la imagen panorámica dos imágenes radiolúcidas a nivel del cuerpo mandibular izquierdo, a nivel apical de pieza 3.5, 3.6 y 3.7, y a nivel, a nivel periapical de piezas anteroinferiores. Aquí ya podemos aplicar los dos primeros conceptos de la importancia del hallazgo. Primero, la prevención, porque yo estoy previniendo que esta imagen tenga un crecimiento mayor. Y lo otro es el diagnóstico pronóstico, porque mi primera intención era diagnóstico de terceras molares, ahora mi diagnóstico va a ser mi diagnóstico va a ser patológico, porque tengo que ver cuál es el origen y qué entidad estoy enfrente de esta imagen. Y miren, tengo ahí a nivel anteroinferior, ¿no? Que esta imagen, ahora sí una imagen hipodensa, está delimitada dentro de la medular y está comenzando a adelgazar la cortical de la tabla ósea vestibular. Por eso que el paciente no manifestaba ningún tipo de síntomas. Esto es hallazgo radiográfico. Entonces con esto nosotros, como radiólogos, para los que son radiólogos, incluso el clínico que tiene cierta familiaridad con los hallazgos radiográficos, con la eventualidad, visión o constante evaluación de radiografías, puede tener un plus para poder prevenir al paciente y para poder dar un diagnóstico. Así no lo sepa, pues puede hacer una interconsulta y no hay ningún problema con ello. ¿Ok? Este otro caso, en el cual ya va dentro del tratamiento, ¿no? El factor diagnóstico-tratamiento. Aquí observamos en la pieza 37 una imagen radiolúcida paracoronaria distal. Ni tan paracoronaria, porque estamos observando que se va hacia la zona de raíz. Pero miren, acá hay un detalle. Aquí está la lámina dura todavía conservada, ¿no? Otras alteraciones
aparentemente no la hay, ¿sí? Hacemos aquí nuestra evaluación y miren cómo de forma caprichosa esa imagen que nosotros vimos en la radiografía panorámica sale a nivel de UCA, ¿ok? Lo que es raro es que sale de la pieza 37, ¿no? Por lo general, si en caso estaríamos frente a una entidad que ya muchos quizás lo saben, podría nacer de la 38, pero en este caso sale de la 37. Y miren, ocasiona expansión, adelgazamiento de tablas, ¿ok? Motivo de consulta, zona 37, evaluación de zona 37 y encontramos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? En la pieza 47 también teníamos otra entidad, que quizás en la radiografía panorámica no era muy evidente. Obviamente, si nosotros nos dicen un motivo de consulta hacia cierta zona o hacia cierta pieza dentaria, automáticamente nuestros ojos se van ahí y de cierta manera que no es lo correcto, nos olvidamos del resto. Recuerden que siempre se tiene que hacer una evaluación integral. Lo que más nos llamó la atención fue esa pieza 37, ¿no? Sin embargo, descuidamos la 47, pero gracias a la tomografía y a la evaluación de todo el volumen completo, tuvimos la posibilidad de encontrar otro tipo de entidad, ¿no? Quizás ustedes ya saben que se pueda tratar, es un quiste de la bifurcación, ¿no? O un quiste mandibular infectado. Entonces este paciente está premiado por ambos lados. Vino por una evaluación de la pieza 37 por dolor, pensando que era impactación de una tercera molar, y se convierte en diagnóstico patológico, ¿ok? Tanto por la pieza 37 como la pieza 47. Uno puede ser un quiste dentígero, por lo que sale de UCA, ¿no? Y compromete también ambos lados. Raro, ¿no? En pieza 37, o un quiste paradental, no lo sabemos, solamente la parte de patología nos lo dirá. Y la otra entidad de pieza 47 sí puede ser un quiste de la bifurcación por las características. Por último, el factor, el factor pronóstico. Hemos visto en estos casos el factor prevención, con el caso más representativo que es la raíz supernumeraria. Factor diagnóstico pronóstico, ¿no? Como hemos visto las lesiones a nivel de sínfisis y cuerpo mandibular, y estas dos últimas lesiones que hemos visto a nivel de pieza 37 y 47. Y hay un factor de efecto, que mi hallazgo radiográfico, no solamente por el hecho de encontrarlo tengo que avisarlo, sino tengo que ver qué es lo que está ocasionando. O sea, qué repercusiones tiene la presencia de ese hallazgo radiográfico, qué efecto tiene en mis estructuras vecinas. Y es lo que está observando ustedes aquí. Esta paciente venía por evaluación de terceras molares, ¿sí? No tenía ningún tipo de sintomatología ni parte clínica, porque ese paciente tuvimos la oportunidad de verla clínicamente. Es más, la paciente quería ver cómo estaban sus terceras molares para irse de viaje. Y cuando se hace la radiografía panorámica vemos esta lesión de gran extensión, asociada a la pieza 38, la cual se estaba desplazada, ¿no? Y vemos pues que ya ha habido una pérdida considerable de hueso, ¿no? Para los que muchos ya descubrieron o tienen un indicio del diagnóstico, eso es un queratoquiste. Y este tiene la particularidad de tener un crecimiento medular, o sea, crece a nivel del hueso medular. Pero sin embargo, miren cómo tiene esa extensión hasta la parte superior, ya casi llegando a la escotadura sigmoidea y desde la pieza 37. Entonces, esto de aquí está ocasionando una gran pérdida de hueso, está ocasionando un desplazamiento de la pieza 38 y que a la larga, si no se trata, va a seguir aumentando, va a debilitar toda la estructura ósea del paciente. Entonces, esto necesita un tratamiento lo antes posible. Factor de efecto que está mezclado también con un factor de prevención. Entonces, miren cuántas utilidades nosotros debemos de tener en cuenta, que el hallazgo radiográfico es sumamente importante dentro de la búsqueda del diagnóstico. Y miren, acá también adelgazamiento de la basal mandibular, expansión de tabla ósea lingual y el crecimiento hacia la zona
de la rama mandibular. Bastante crónico este queratoquiste para ser un paciente joven. No tenemos estudios previos para poder hacer un seguimiento. Como conclusiones, podemos decir que una correcta evaluación clínica permite orientar y guiar la interpretación de los estudios por imágenes. El hallazgo radiográfico puede complementar o cambiar el diagnóstico clínico de un paciente. Es de ahí su importancia que hemos dicho. Prevención, diagnóstico y efecto. Muchas entidades pueden ser descubiertas mediante hallazgo radiográfico, teniendo la posibilidad de tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, como en el ejemplo del queratoquiste. Y la importancia del hallazgo radiográfico radica en el impacto que genera durante la búsqueda del diagnóstico clínico. Obviamente, si yo vengo por un diagnóstico de terceras molares y el radiólogo me informa que yo tengo una lesión quística tanto en cuerpo mandibular como en región anterior, ya genera un impacto en mí, ¿ok? No solamente en mí, sino en mi médico tratante. Entonces, importancia del hallazgo radiográfico. Bien, doctores, muchas gracias por la atención. Conmigo será hasta otra oportunidad, otro curso. Pero sí me gustaría invitarlos a que ustedes propongan temas que gustarían que el staff de radiólogos del Centro de Diagnóstico por Imágenes traten en estas conferencias virtuales, ¿no? Tienen nuestras redes, tienen correos, los cuales pueden escribir y sugerir temas de importancia para ustedes, para ver si nosotros lo podemos armar pequeño, básico, y poderles tener los mejores alcances que les sirva para su práctica diaria. ¿Sí? Conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenos días.